Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. Noches en las que te sientas al borde de la cama, con el teléfono en la mano, esperando noticias que temes recibir. Y en ese instante, cuando el mundo parece detenerse, cuando el aire se vuelve pesado y cada latido de tu corazón resuena como un tambor en tu pecho, te das cuenta de algo. El amor que sientes por esa persona enferma es tan inmenso que te duele físicamente. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido esa angustia que te oprime el pecho cuando alguien que amas está sufriendo? Hoy quiero hablarte de algo que trasciende cualquier medicina, cualquier diagnóstico, cualquier pronóstico médico. Quiero hablarte del poder transformador de la oración cuando tu ser amado está enfermo. Pero no voy a darte fórmulas vacías ni palabras religiosas que suenan bien, pero no tocan tu realidad. Voy a llevarte a un lugar más profundo, donde la fe se encuentra con el dolor, donde la esperanza abraza al miedo y donde Dios mismo se inclina para escuchar el clamor desesperado de tu corazón. Permíteme contarte algo que quizá nunca has considerado. Cuando oras por la salud de alguien que amas, no estás simplemente recitando palabras al aire. Estás participando en uno de los actos más sagrados y poderosos que un ser humano puede realizar. Estás entrando en la sala del trono del Creador del universo y estás presentando ante Él a alguien que es precioso para ti y precioso para Él. ¿Sabes por qué digo esto? Porque la Biblia nos revela algo extraordinario. Dios no es indiferente al sufrimiento. Cuando Jesús caminó por esta tierra, ¿qué hizo? Sanó a los enfermos, no a algunos, no solo a los que tenían fe suficiente, sanó a todos los que se acercaron a Él con corazón sincero. Y cada vez que lo hacía, no era solo un acto de poder, era un acto de compasión profunda. Imagina esto por un momento. Estás en una habitación de hospital. Las luces fluorescentes parpadean suavemente. El olor antiséptico llena el aire. Escuchas el pitido rítmico de las máquinas monitoreando signos vitales. Y ahí, en esa cama, está tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana. La persona que has amado toda tu vida. La persona con quien has compartido risas, lágrimas, sueños y memorias. Ves su rostro pálido. Notas cómo su respiración es trabajosa. Observas las vías intravenosas conectadas a su brazo, y algo dentro de ti se quiebra. Porque el amor verdadero hace eso, nos vuelve vulnerables. Nos recuerda que no tenemos control sobre todas las cosas. Nos enfrenta con nuestra propia impotencia. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas. En ese momento de mayor debilidad, de mayor vulnerabilidad, de mayor desesperación, es cuando Dios está más cerca. No porque Él se acerque más a nosotros en esos momentos, sino porque finalmente nosotros dejamos de pretender que tenemos todo bajo control. Finalmente admitimos que necesitamos ayuda. Finalmente. Abrimos nuestras manos cerradas y nuestros corazones endurecidos. ¿Has notado cómo el sufrimiento tiene una manera peculiar de romper nuestras máscaras? En la vida cotidiana nos movemos con cierta seguridad. Tenemos nuestras rutinas, nuestros planes, nuestras agendas. Pero cuando alguien que amamos está enfermo, todo eso se desmorona. Y quedamos expuestos, desnudos ante la realidad de nuestra fragilidad humana. Te pregunto, ¿qué sientes cuando piensas en esa persona enferma en este preciso momento? No te apresures a responder. Tómate un instante. Respira profundo. Deja que las emociones suban a la superficie. Tal vez sea miedo. Tal vez sea tristeza, tal vez sea ira, tal vez sea una mezcla confusa de todas ellas. Y está bien, Dios no se asusta con tus emociones. Él no retrocede cuando llegas ante Él con el corazón roto y las lágrimas corriendo por tus mejillas. De hecho, la Biblia está llena de oraciones brutalmente honestas. David, a quien Dios llamó un hombre conforme a mi corazón, escribió salmos donde literalmente gritaba su dolor. Job, después de perder todo, cuestionó a Dios. Y Dios no los castigó por su honestidad. Al contrario, los escuchó, los sostuvo, los restauró.
Ahora, permíteme llevarte más profundo en esto, porque hay algo crucial que necesitas entender sobre la oración por un enfermo. No es magia, no es una fórmula matemática donde si dices las palabras correctas en el orden correcto, automáticamente Dios tiene que sanar a tu ser querido. Esa no es fe, esa es manipulación disfrazada de religión. La verdadera oración por un enfermo es algo mucho más hermoso y mucho más complejo. Es un acto de rendición. Es decir, Dios, yo no entiendo lo que está pasando. Estoy aterrado. Mi corazón está destrozado. Pero vengo ante ti porque creo que tú eres bueno, incluso cuando las circunstancias no lo parecen. Creo que tú tienes poder para sanar. Creo que tú amas a esta persona incluso más de lo que yo la amo. Y vengo a pedirte, con todo lo que soy, que extiendas tu mano sanadora sobre ella. ¿Puedes sentir la diferencia? No es arrogancia, es humildad mezclada con fe. No es exigencia, es súplica mezclada con confianza. No es control, es rendición mezclada con esperanza. Detente un momento. Quiero que consideres algo que tal vez nunca has pensado. Cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, oró 3 veces. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, le pidió al Padre que cambiara el plan. Le pidió que hubiera otra manera, pero terminó cada oración con estas palabras: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es profundo. Jesús nos está mostrando cómo orar en medio del sufrimiento. Podemos ser completamente honestos con Dios sobre lo que queremos, sobre lo que deseamos, sobre lo que anhelamos. Pero al final, confiamos en que Dios ve el panorama completo que nosotros no podemos ver. Ahora, sé lo que Algunos están pensando. Eso suena como resignación. Suena como si estuvieras diciendo que debo aceptar que mi familiar va a morir y no hacer nada al respecto. No, eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. Escucha esto con atención. Orar por sanidad es correcto, es bueno, es bíblico. Dios sana, Dios hace milagros, Dios interviene en lo imposible. La Biblia está repleta de historias de sanidades milagrosas, y cada día, en hospitales alrededor del mundo, los médicos ven recuperaciones que no pueden explicar médicamente. Lo inexplicable sucede. Los tumores desaparecen, las infecciones mortales retroceden, los comas se rompen, los corazones que dejaron de latir vuelven a bombear. Dios sigue sanando hoy. No es un Dios del pasado, no es un Dios que solo hacía milagros en tiempos bíblicos. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y tú tienes todo el derecho, toda la autoridad como hijo de Dios, de acercarte con valentía al trono de la gracia y pedir sanidad para tu ser querido. Pero aquí está la tensión que debemos sostener. Pedimos con fe, pero confiamos en la sabiduría de Dios. Oramos esperando un milagro, pero descansamos en el carácter de Dios sin importar el resultado. Intercedemos con pasión, pero nos rendimos a su voluntad perfecta. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Déjame pintarte una imagen. Imagina que estás de pie junto a la cama de tu ser querido. Las sombras de la tarde se alargan en la habitación. Puedes escuchar el murmullo distante de voces en el pasillo. Colocas tu mano suavemente sobre la mano de esa persona. Su piel está fría. Su respiración es superficial. Y comienzas a orar. No con palabras elaboradas. No con lenguaje religioso impresionante. Simplemente hablas con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Dios, estoy aquí. Y ella está aquí. Y tú estás aquí. Y necesito que hagas algo que yo no puedo hacer. Necesito que toques su cuerpo. Necesito que restaures lo que está roto. Necesito que sanes lo que está enfermo. Las lágrimas comienzan a rodar por tus mejillas. Tu voz se quiebra, pero continúas. Porque en ese momento no estás solo. El Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios Padre te está escuchando con toda su atención. Jesús, quien conoce el sufrimiento humano porque lo experimentó, está a tu lado.
Y aquí es donde todo cambia. Porque en ese acto de oración, algo está sucediendo más allá de lo visible. Las fuerzas espirituales se están moviendo. El poder de Dios se está activando. La paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a invadir tu corazón. No porque la situación haya cambiado todavía, sino porque has entrado en la presencia de aquel que tiene el poder de cambiar cualquier situación. ¿Puedes imaginarlo ahora mismo? No te estoy pidiendo que lo finjas, te estoy invitando a que lo creas, a que permitas que esta verdad penetre las capas de duda, miedo y desesperanza que tal vez han endurecido tu corazón. Ahora, quiero llevarte a algo que la mayoría de las personas no entienden sobre la oración por sanidad. La oración no es solo sobre cambiar las circunstancias, también es sobre transformarnos a nosotros en medio de las circunstancias. Piensa en esto. Cuando oras por tu familiar enfermo, tú también estás siendo sanado. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente y emocionalmente. La oración está quebrando tu autosuficiencia, está destruyendo tu ilusión de control, está revelando tu necesidad desesperada de Dios. Y eso, mi amigo, es sanidad. Porque la enfermedad más grande que tenemos como seres humanos no es el cáncer, ni la diabetes, ni las enfermedades del corazón. La enfermedad más grande es creer que no necesitamos a Dios. Es vivir como si fuéramos los capitanes de nuestro propio destino, los maestros de nuestra propia alma. La enfermedad de un ser querido nos confronta con la verdad. Somos frágiles, somos temporales, somos dependientes. Y cuando finalmente abrazamos esa realidad, cuando dejamos de pelear contra ella, encontramos una paz que el mundo no puede dar ni quitar. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has experimentado ese momento en el que dejas de luchar, dejas de resistir y simplemente te rindes en los brazos de Dios? Es aterrador, lo sé, porque rendirse suena como perder, suena como admitir derrota. Pero en el reino de Dios, la rendición es victoria. La debilidad es fortaleza, la muerte es vida. Jesús lo dijo claramente: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Este principio no solo se aplica a la salvación, se aplica a cada área de la vida, incluyendo cómo manejamos la enfermedad de nuestros seres queridos. Cuando nos aferramos con puños cerrados, tratando de controlar el resultado, nos agotamos, nos consumimos, nos volvemos amargos. Pero cuando abrimos nuestras manos, cuando soltamos el control, cuando confiamos, encontramos descanso en medio de la tormenta. Permíteme contarte una historia que ilustra esto. No es una historia bíblica, pero es una historia verdadera. Había una mujer llamada María. Su hijo de 12 años había sido diagnosticado con leucemia agresiva. Los médicos le dieron 6 meses de vida. 6 meses. Menos de 200 días para estar con su hijo antes de que la muerte se lo llevara. María era creyente, pero su fe se tambaleó. ¿Cómo no iba a tambalearse? Este era su hijo, su bebé, el niño que había llevado en su vientre, que había amamantado, que había visto dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, reír por primera vez. Al principio, María oró con desesperación, ayunó, hizo vigilias, fue a reuniones de oración, hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer para activar el milagro. Pero su hijo seguía empeorando. El cáncer se extendía, las quimioterapias no funcionaban, y María comenzó a quebrarse. Una noche, en lo más profundo de su desesperación, María colapsó en el piso de su habitación. Ya no tenía fuerzas para orar palabras bonitas, ya no tenía energía para pretender ser fuerte. Simplemente lloró. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y en ese lugar de absoluto quebranto susurró: Dios, no entiendo, no puedo hacer esto sola. Te entrego a mi hijo, haz lo que sea mejor. Solo ayúdame a confiar en ti. Esa noche algo cambió en María, no en su hijo, él seguía enfermo, pero en ella. Una paz sobrenatural comenzó a llenar su corazón. No era la paz de saber que todo iba a salir como ella quería. Era la paz de saber que Dios estaba en control sin importar lo que sucediera. Y aquí está la parte hermosa de la historia. 3 días después de esa noche de rendición,
Los médicos hicieron nuevos análisis. El cáncer había comenzado a retroceder. No podían explicarlo, no había razón médica para ello, pero estaba sucediendo. Hoy, 15 años después, ese niño es un joven de 27 años, completamente sano, sirviendo como misionero en África. Los médicos lo llaman un milagro. María lo llama la respuesta de Dios a una oración de rendición. ¿Qué te dice esta historia? ¿Qué resuena en tu corazón al escucharla? Quiero ser claro. No te estoy diciendo que si te rindes, Dios automáticamente sanará a tu familiar. Eso sería convertir la rendición en una nueva fórmula mágica, y ya establecimos que la fe no funciona así. Lo que te estoy diciendo es esto. Cuando te rindes verdaderamente a Dios, cuando confías en Él sin importar el resultado, te posicionas en el lugar donde los milagros pueden suceder. No porque has ganado el favor de Dios con tu rendición, sino porque has quitado tu voluntad del medio y ahora la voluntad perfecta de Dios puede fluir sin obstáculos. Piensa en un río. Cuando hay rocas grandes bloqueando el flujo del agua, el río se estanca, se desvía, pierde su poder. Pero cuando quitas las rocas, el agua fluye con fuerza y propósito. Nuestra voluntad obstinada, nuestro deseo de controlar, nuestra insistencia en que las cosas sucedan a nuestra manera, son las rocas que bloquean el flujo del poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero que exploremos juntos cómo orar específicamente por la sanidad de tu ser querido. Porque una cosa es hablar de principios espirituales y otra cosa es aplicarlos prácticamente. Primero, necesitas entender algo fundamental. La oración efectiva por un enfermo no comienza con palabras, comienza con postura del corazón. ¿Vienes ante Dios con exigencia o con humildad? ¿Vienes con duda o con fe? ¿Vienes con amargura o con confianza? Esto tal vez te sorprenda, pero Dios puede manejar tu duda, puede manejar tu miedo, puede manejar tu ira. Lo que Él busca no es perfección emocional, lo que Él busca es honestidad y disposición. En el Evangelio de Marcos hay una historia poderosa. Un padre trae a su hijo que está poseído por un espíritu maligno. Le pide a Jesús que lo sane si puede hacer algo. Jesús le responde: «Sí, puedo. Todo es posible para el que cree». El padre entonces dice algo extraordinario: «Creo. Ayúdame en mi incredulidad». ¿Captas la belleza de esto? El hombre es brutalmente honesto. Quiero creer. Parte de mí cree, pero otra parte duda. Ayúdame, Jesús. Y Jesús no lo rechaza. No le dice: lo siento, necesitas tener fe perfecta para que yo actúe. Al contrario, Jesús sana al niño. Este es un punto crucial. Tu oración no necesita ser perfecta. Tu fe no necesita ser inquebrantable. Lo que necesitas es venir ante Dios tal como eres, con toda tu mezcla confusa de fe y duda, esperanza y miedo, confianza y ansiedad. Dios puede trabajar con eso. De hecho, Él prefiere la honestidad imperfecta sobre la religiosidad perfecta. Entonces, cuando te acercas a orar por tu familiar enfermo, comienza con honestidad. Dios, estoy asustado. No sé si creo que realmente vas a sanar a mi ser querido. Parte de mí tiene miedo de que me decepciones. Pero aquí estoy de todas formas, porque no tengo a dónde más ir. Tú eres mi única esperanza. Esa es una oración poderosa. Más poderosa que 1000 palabras bonitas pero vacías. Segundo, cuando oras, sé específico. No ores de manera vaga. Dios, por favor, sana a mi mamá. ¿De qué? ¿Cómo? Sé específico. Dios, mi mamá tiene cáncer en el pulmón izquierdo. Los doctores dicen que se ha extendido a los ganglios linfáticos. Te pido que destruyas cada célula cancerosa, que restaures su sistema inmunológico, que le des fuerza para soportar el tratamiento, que los médicos tengan sabiduría sobrenatural. Dios sabe lo que está pasando, obviamente, pero cuando oras específicamente, tú te vuelves más consciente de lo que realmente estás pidiendo. Tu fe se enfoca. Tu intercesión se vuelve más intencional. Tercero, ora con la palabra de Dios.
La Biblia está llena de promesas sobre sanidad. Úsalas. Dios, tu palabra dice que por las llagas de Jesús somos sanados. Tu palabra dice que tú restauras la salud y sanas las heridas. Tu palabra dice que tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Me aferro a estas promesas. Te recuerdo tus propias palabras. No estás manipulando a Dios cuando haces esto. Estás alineando tu oración con su carácter revelado. Estás orando con confianza basada en quien Él ha demostrado ser. Cuarto, ora constantemente. Pablo nos dice que oremos sin cesar. Eso no significa que debas estar de rodillas las 24 horas del día. Significa que tu vida entera se convierte en una oración continua. Mientras lavas los platos, hablas con Dios sobre tu familiar. Mientras conduces al trabajo, intercedes por sanidad. Mientras esperas en la fila del supermercado, susurras una petición al cielo. La oración no es solo un evento, es un estilo de vida. Es una conversación constante con Dios que fluye a través de cada momento de tu día. ¿Estás haciendo esto? ¿O has limitado la oración a ciertos momentos específicos, como si Dios solo estuviera disponible en horario de oficina? Quinto, involucra a otros en la oración. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Hay poder en la oración corporativa. Pide a tu iglesia que ore. Pide a tus amigos creyentes que intercedan. Crea una cadena de oración. Cuando múltiples personas están orando por la misma causa, algo espiritual sucede. Es como si múltiples voces se unieran en un coro que asciende al cielo. Y Dios escucha. Dios responde. Sexto, y esto es importante, combina la oración con acción. No ores por sanidad y luego ignores las indicaciones médicas. Dios usa médicos, Dios usa medicinas, Dios usa tratamientos. La fe no es pasividad disfrazada de espiritualidad. Ora fervientemente, pero también busca el mejor cuidado médico disponible. Investiga, haz preguntas, obtén segundas opiniones. Sé proactivo. Dios a menudo obra a través de medios naturales, no solo a través de lo sobrenatural. Séptimo, prepara tu corazón para cualquier resultado. Y esto tal vez sea lo más difícil de todo, porque todos queremos que nuestro ser querido sea sanado. Todos queremos el final feliz. Todos queremos el milagro. Pero la realidad es que no siempre recibimos el milagro que pedimos. A veces, Dios dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera. Y en cada uno de esos resultados, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo digno de confianza. ¿Puedes aceptar eso? ¿Puedes confiar en Dios incluso si Él no responde tu oración de la manera que esperas? Esta es la fe madura. Esta es la fe que sobrevive las tormentas. Esta es la fe que Job demostró cuando, después de perder todo, declaró: «Aunque Él me mate, en Él confiaré». Respira profundo. Tómate un momento para procesar lo que acabas de escuchar, porque esto no es fácil. Orar por un ser querido enfermo mientras te preparas para cualquier resultado es uno de los actos de fe más difíciles que alguien puede realizar. Es sostener esperanza y rendición en la misma mano. Es creer en el milagro mientras aceptas que el milagro podría no venir. Pero aquí está la hermosa verdad que quiero que grabes en tu corazón. Sin importar qué suceda con tu ser querido, Dios no te va a abandonar. Él estará contigo en el milagro, estará contigo en la espera, y estará contigo incluso si lo peor sucede. Porque Dios no solo es el Dios de los milagros, también es el Dios del consuelo. Es el Padre de consolación, es el que enjuga cada lágrima, es el que sostiene los corazones rotos con una ternura que ningún ser humano puede replicar. Y tal vez, solo tal vez, el mayor milagro no sea la sanidad física de tu familiar. Tal vez el mayor milagro sea la transformación que está sucediendo en ti a través de este proceso. La manera en que tu fe está siendo refinada, la forma en que estás aprendiendo a confiar más profundamente, el modo en que estás descubriendo dimensiones del amor de Dios que nunca conociste antes. No minimizo tu dolor al decir esto. No estoy sugiriendo que debas estar agradecido por la enfermedad, pero te estoy invitando a ver con ojos espirituales,
a reconocer que Dios está obrando, incluso en medio de lo que parece oscuridad total. Él está contigo, ahora mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Dios está consciente de tu dolor, conoce cada preocupación, ve cada lágrima y está más cerca de ti de lo que piensas. Así que ora con pasión, ora con fe, ora con honestidad, ora con persistencia, ora como si todo dependiera de Dios, porque así es. Y descansa como si todo estuviera en las manos de Dios, porque así es. Tu familiar enfermo no está solo. Tú no estás solo. Dios está en medio de esta situación, trabajando de maneras que tal vez no puedes ver todavía, pero que algún día entenderás. Y mientras tanto, sigue orando. Porque la oración cambia cosas. La oración mueve montañas. La oración abre puertas. La oración desata el poder del cielo sobre la tierra. Tu oración importa más de lo que podrías imaginar. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo en esta jornada de orar por tu familiar enfermo. Porque hay dimensiones de la oración que muchos nunca exploran, tesoros espirituales escondidos que solo se descubren cuando estamos dispuestos a adentrarnos más allá de la superficie. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el reino espiritual cuando oras? No me refiero a ideas místicas o fantasiosas. Hablo de la realidad bíblica de lo que tu oración desencadena en lugares que no puedes ver con tus ojos físicos. La Biblia nos da pistas fascinantes. En el libro de Daniel hay una historia que muchos pasan por alto. Daniel ora por 21 días. Durante esos 21 días no recibe respuesta. Pero cuando finalmente un ángel se le aparece, le dice algo asombroso. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, tu oración fue escuchada. Pero el príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días. ¿Captas lo que esto significa? La oración de Daniel había sido escuchada inmediatamente, pero había una batalla espiritual ocurriendo detrás del escenario. Y la persistencia de Daniel en oración fue crucial para que la respuesta finalmente llegara. Cuando oras por la sanidad de tu familiar, estás involucrado en algo muchísimo más grande que solo pedir un favor a Dios. Estás participando en una guerra espiritual. Estás lanzando luz contra oscuridad. Estás declarando la autoridad del reino de Dios sobre las fuerzas de enfermedad, destrucción y muerte. Esto no es exageración, no es lenguaje dramático, es la realidad espiritual en la que vivimos. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La enfermedad que está atacando a tu ser querido no es solo un problema biológico. Hay una dimensión espiritual en ello. Ahora, cuidado. No estoy diciendo que toda enfermedad es causada directamente por demonios. Eso sería simplificar demasiado. Vivimos en un mundo caído, donde la enfermedad existe como consecuencia natural del pecado que entró en la creación. A veces nos enfermamos simplemente porque tenemos cuerpos frágiles en un mundo imperfecto. Pero lo que sí te estoy diciendo es que el enemigo de nuestras almas usa la enfermedad para sus propósitos oscuros. Usa el miedo que genera, usa la desesperación que provoca, usa el desánimo que produce. Y tu oración es un acto de resistencia contra esos planes malignos. Cada vez que oras, estás declarando: no, enemigo, no te vas a salir con la tuya, no vas a robar la vida de mi ser querido, no vas a destruir nuestra familia, no vas a apagar nuestra fe, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sientes el poder de eso? ¿Sientes cómo cambia la perspectiva de tu oración? No estás mendigando, estás declarando. No estás rogando, estás ejerciendo autoridad. No estás suplicando débilmente, estás tomando tu posición como hijo del Rey de Reyes. Jesús te dio autoridad. Él dijo: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Esa autoridad no es solo para los supercristianos, no es solo para los pastores o los misioneros, es para ti, es tuya en Cristo. Entonces,
Cuando oras por tu familiar enfermo, hazlo con esa consciencia. En el nombre de Jesús, yo rompo el poder de esta enfermedad. En el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre este cuerpo. En el nombre de Jesús, ordeno que cada célula enferma sea restaurada. ¿Te parece atrevido? Debería. Es atrevido, pero no es arrogancia. Es fe bíblica en acción. Detente un momento. ¿Qué harías tú si realmente creyeras que tienes esa autoridad? Piénsalo seriamente. Si realmente creyeras con cada fibra de tu ser que Dios te ha dado autoridad sobre la enfermedad, ¿cambiaría la manera en que oras? ¿Cambiaría tu postura? ¿Cambiaría tu tono? La mayoría de nosotros oramos desde una posición de derrota. Oramos esperando que probablemente no suceda nada, pero quizá por si acaso. Oramos como si estuviéramos pidiendo un favor imposible a un Dios distante y ocupado. Pero la Biblia pinta una imagen completamente diferente. Dios es nuestro Padre. No es un jefe ocupado, no es un gobernante distante, es papá. Y cuando un hijo le pide algo a su padre con fe genuina, el padre se deleita en responder. Jesús usó esta analogía. Dijo: ¿qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quiere darte cosas buenas. La sanidad es una cosa buena. Él no está tratando de evitar dártela. No está jugando juegos contigo. No está esperando a que saltes a través de los aros correctos. Él es tu Padre. Como buen padre, anhela bendecirte. Entonces, ¿por qué a veces no vemos la sanidad que pedimos? Esta es una de las preguntas más difíciles que enfrentamos como creyentes. Y necesito ser honesto contigo. No siempre tengo la respuesta completa. Hay misterio en esto. Hay cosas que solo entenderemos cuando estemos en el cielo y podamos ver el panorama completo. Pero lo que sí sé es que la falta de sanidad inmediata no significa que Dios no te ama. No significa que tu fe es débil. No significa que has hecho algo mal. A veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él ve cosas que nosotros no vemos, conoce factores que nosotros desconocemos y confía en que Él está trabajando todas las cosas para bien, incluso cuando no podemos ver cómo. Pero mientras esperamos, mientras confiamos, no dejamos de orar, no nos rendimos, persistimos. Y aquí está la parte hermosa. Incluso en la espera, Dios está haciendo algo. No solo en la situación, también en ti. Dios está usando esta prueba para fortalecerte, para profundizar tu fe, para enseñarte a depender de Él de maneras que nunca tuviste que hacerlo antes, para mostrar dimensiones de su carácter que solo se revelan en el valle. ¿Has considerado que quizá esta experiencia de orar por tu familiar enfermo está siendo más transformadora para ti que lo que puedes imaginar? No me malentiendas. No estoy diciendo que Dios causó la enfermedad para enseñarte una lección. Ese es un concepto retorcido de quién es Dios. Él no inflige dolor para educar. Ese no es su carácter. Pero lo que sí hace es usar lo que el enemigo intentó para mal y transformarlo para bien. Esa es su especialidad. Esa es su firma. La redención. Tomar lo que está roto y crear algo hermoso de ello. Piensa en José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por celos. Fue falsamente acusado y encarcelado injustamente. Pasó años en la prisión por un crimen que no cometió. Pero al final, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Esa es la promesa que tienes. Dios puede tomar esta situación con tu familiar enfermo y usarla para propósitos que aún no puedes ver. No porque la enfermedad sea buena, la enfermedad es mala, pero Dios es tan poderoso, tan sabio, tan creativo, que puede sacar bien incluso del peor mal. Ahora,
quiero hablarte sobre algo que rara vez se discute, pero que es absolutamente crucial cuando oras por un enfermo: la importancia del perdón. Esto tal vez te sorprenda. ¿Qué tiene que ver el perdón con orar por sanidad? Todo. Jesús fue claro sobre esto. Dijo: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La falta de perdón bloquea nuestras oraciones. Es como tener un cable eléctrico cortado. La energía está ahí, pero no puede fluir porque hay una ruptura en el circuito. Entonces, antes de continuar orando por tu familiar enfermo, necesito preguntarte: ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? Tal vez sea la persona enferma, tal vez te hirió en el pasado, tal vez hay asuntos sin resolver entre ustedes, y ahora que está enferma, esos sentimientos no resueltos se complican aún más con culpa y confusión. O tal vez sea otra persona, un familiar que no está ayudando como debería, un doctor que dio un mal diagnóstico inicialmente, un amigo que dijo algo insensible. Incluso, y sé que esto es difícil, tal vez estés enojado con Dios por permitir que esto suceda. Aquí está la verdad. Retener falta de perdón te lastima más a ti que a la persona a quien no has perdonado. Es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Te consume desde adentro, te amarga, te endurece, y cuando tu corazón está endurecido por la falta de perdón, es difícil orar con fe. Es difícil confiar en Dios. Es difícil abrirte al flujo del Espíritu Santo. Entonces, ahora mismo, te invito a hacer algo. Detén todo lo demás. Identifica si hay alguien a quien necesitas perdonar. Y en voz alta, si puedes, o en tu corazón si no puedes hablar en voz alta, di: yo perdono a nombre de la persona. Los libero de la deuda que tienen conmigo. Elijo no seguir cargando esta amargura. Los entrego a Dios. No esperes sentir ganas de perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto de la voluntad. Decides perdonar y luego los sentimientos eventualmente se alinean con tu decisión. Y si la persona a quien necesitas perdonar eres tú mismo, eso también es válido. Muchos se culpan cuando un ser querido se enferma. Si tan solo hubiera notado los síntomas antes. Si tan solo lo hubiera llevado al doctor más pronto. Si tan solo hubiera sido más cuidadoso. El autocastigo no ayuda a nadie. Solo añade otra víctima a la situación. Dios no te culpa. Jesús no te condena. Entonces, ¿por qué te condenas a ti mismo? Si Dios te ha perdonado, y la Biblia claramente dice que lo ha hecho si has puesto tu fe en Cristo, entonces, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Eres tú más santo que Dios? ¿Tus estándares son más altos que los de Él? Suelta la culpa, libérate del autocastigo. Acepta la gracia que Dios te ofrece libremente. Ahora, con un corazón perdonador, puedes orar con poder renovado por tu familiar enfermo. Hay otra dimensión de la oración que quiero explorarte: orar con la imaginación santificada. Dios te dio imaginación. No es solo para historias de ficción o arte. Tu imaginación es una herramienta espiritual poderosa cuando se somete a Dios. Cuando oras por tu familiar enfermo, visualiza la sanidad, no como un truco de mente positiva, sino como un acto de fe. Ve con los ojos de tu espíritu a tu ser querido completamente sano. Imagínalos riendo, activos, llenos de vida. Imagina a Jesús caminando hacia la habitación del hospital. Ve cómo se acerca a la cama. Observa cómo pone su mano sobre tu familiar. Siente la paz que emana de su presencia. Escucha sus palabras. Sé sano. Esto no es fantasía, es fe en acción. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás usando tu imaginación para aferrarte a la realidad invisible de lo que Dios puede hacer. Los niños son naturalmente buenos en esto. Jesús dijo que debemos volver a ser como niños para entrar en el reino. Tal vez parte de lo que quiso decir es que debemos recuperar esa capacidad de creer en lo invisible, de ver más allá de lo que los ojos físicos pueden captar. Entonces, practica esto. Mientras oras, visualiza. Ve la sanidad sucediendo.
No porque tú la estés causando con tu mente, sino porque estás alineando tu fe con el poder de Dios. Y aquí hay algo más que quiero que consideres: la importancia de la gratitud en medio de la prueba. Sé que esto suena contraintuitivo. ¿Cómo puedes estar agradecido cuando tu ser querido está enfermo? No te estoy pidiendo que estés agradecido por la enfermedad. Eso sería absurdo. Pero puedes estar agradecido en medio de la enfermedad. Puedes agradecer a Dios por su presencia, por su amor que nunca te abandona, por su poder que puede cambiar cualquier situación, por los médicos y las enfermeras, por los amigos que te apoyan, por la familia que se une, por las lecciones que estás aprendiendo, por el fortalecimiento de tu fe. La gratitud cambia tu perspectiva. Cuando comienzas a agradecer, tu enfoque se mueve de lo que está mal a lo que está bien. Y eso no es negar la realidad, es verla desde una perspectiva más completa. Pablo nos dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En toda circunstancia, no solo en las buenas, también en las difíciles. Y observa que no dice: den gracias por toda circunstancia, dice en toda circunstancia. Hay una diferencia crucial ahí. Entonces, mientras oras por sanidad, también practica la gratitud. Dios, gracias porque estás conmigo en esto. Gracias porque no tengo que enfrentarlo solo. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque tu amor por mi familiar es aún más grande que el mío. ¿Puedes sentir cómo eso cambia la atmósfera de tu oración? Ahora quiero hablarte sobre algo que es tanto una bendición como un desafío: acompañar a tu familiar enfermo en el proceso. Orar por sanidad no significa que te separes de la realidad de lo que tu familiar está experimentando. Significa que estás presente, tanto física como espiritualmente. Estar presente en el sufrimiento de alguien más es uno de los actos de amor más profundos que podemos realizar. Es fácil estar con alguien cuando todo está bien, pero estar con alguien en su dolor, en su miedo, en su vulnerabilidad, eso requiere un tipo diferente de fortaleza. Y aquí está la cosa: tu presencia es parte de tu oración. Cuando te sientas junto a la cama de tu familiar, cuando sostienes su mano, cuando simplemente estás ahí sin decir nada, estás orando con tu cuerpo. Estás siendo la respuesta de Dios a tu propia oración. Porque cuando pediste a Dios que consolara a tu familiar, Él te usó a ti. Cuando pediste que sintieran amor, Él te envió a ti para demostrarlo. Cuando pediste que no estuvieran solos, Él te posicionó allí. Dios a menudo responde nuestras oraciones usando nuestras propias manos, nuestros propios pies, nuestra propia presencia. Entonces no subestimes el poder de simplemente estar ahí. No sientas que siempre tienes que decir algo profundo o hacer algo espectacular. A veces, la oración más poderosa es una presencia silenciosa llena de amor. Job tenía 3 amigos que vinieron a consolarlo después de que perdió todo. La Biblia dice que se sentaron con él en silencio durante 7 días. Y eso fue bueno. Fue cuando abrieron sus bocas y comenzaron a dar consejos que las cosas se complicaron. Hay sabiduría en eso. A veces, el silencio compasivo es más elocuente que 1000 palabras. Pero también hay momentos para hablar, momentos para orar en voz alta junto a tu familiar, momentos para leer las escrituras sobre ellos, momentos para cantarles canciones de adoración, momentos para declarar promesas de Dios sobre su vida. El Espíritu Santo te guiará en cuándo hablar y cuándo callar. Cultiva esa sensibilidad. Presta atención a esos impulsos sutiles. Dios te está dirigiendo incluso cuando no lo sientes. Y mientras acompañas a tu familiar, no descuides tu propia salud espiritual, emocional y física. No puedes verter de una copa vacía. Si te agotas completamente, no le servirás bien a tu familiar ni a ti mismo. Toma tiempo para descansar, para comer bien, para dormir, para procesar tus emociones, para llorar cuando necesites llorar, para reír cuando puedas reír, para buscar apoyo de otros. Cuidar a un enfermo es agotador, es emocionalmente drenante, es físicamente extenuante. No lo minimices, reconócelo y sé intencional en cuidarte a ti mismo.
Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar y renovarse. Si Él necesitaba esos momentos de retiro, tú también los necesitas. Ahora, quiero tocar un tema delicado pero importante. ¿Qué hacer cuando no ves ninguna mejoría? Cuando has orado y la situación parece empeorar en lugar de mejorar. Este es el valle más oscuro para cualquiera que está intercediendo por un enfermo. Es cuando la fe es más probada, cuando las dudas son más fuertes, cuando la tentación de rendirse es casi abrumadora. En esos momentos necesitas recordar algo crucial. La ausencia de resultados visibles no significa la ausencia de actividad de Dios. Dios está trabajando incluso cuando no puedes ver nada. Está respondiendo incluso cuando no escuchas nada. Está moviéndose incluso cuando todo parece estático. Piensa en una semilla plantada en la tierra. Por semanas no ves nada sobre el suelo. Podrías pensar que la semilla está muerta, que nada está sucediendo. Pero bajo tierra, fuera de tu vista, está ocurriendo un proceso increíble. La semilla se está rompiendo. Las raíces se están formando. La vida se está preparando para emerger y un día rompe la superficie y ves el brote verde. Y te das cuenta de que durante todo ese tiempo en que pensaste que nada estaba pasando, todo estaba pasando. Así funciona muchas veces con las oraciones. Hay un periodo de gestación, un tiempo de espera, y requiere paciencia, requiere confianza, requiere fe que no se basa en lo que ven los ojos, sino en quién es Dios. Entonces, ¿qué haces cuando no ves mejoría? Primero, no dejas de orar. Jesús contó una parábola sobre una viuda persistente que seguía yendo a un juez injusto hasta que finalmente obtuvo justicia. Y Jesús dijo que si un juez injusto finalmente responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a nuestro clamor constante? La persistencia no es fastidiar a Dios, es demostrar que realmente creemos que Él puede y va a actuar. Es negarse a aceptar la derrota como final. Segundo, examinas tu corazón. ¿Hay pecado no confesado? ¿Hay falta de perdón como hablamos antes? ¿Hay amargura o resentimiento? Estas cosas pueden obstruir el flujo de las bendiciones de Dios, no porque Él sea mezquino, sino porque espiritualmente crean bloqueos. Tercero, buscas la guía del Espíritu Santo. Tal vez necesitas cambiar la manera en que estás orando. Tal vez necesitas ayunar además de orar. Tal vez necesitas reunir a más personas para orar juntas. Tal vez necesitas tomar alguna acción práctica que has estado evitando. Dios puede estar esperando que hagas algo antes de que Él haga su parte. No porque te está poniendo a prueba caprichosamente, sino porque hay lecciones que necesitas aprender, fe que necesita desarrollarse, obediencia que necesita practicarse. Cuarto, te aferras a las promesas de Dios incluso más fuerte. Cuando todo a tu alrededor dice que es imposible, tú declaras, para Dios, todas las cosas son posibles. Cuando los reportes médicos son desalentadores, tú dices, por las llagas de Jesús somos sanados. Cuando el miedo amenaza con abrumarte, tú proclamas, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto no es negar la realidad, es declarar una realidad más alta. Es reconocer que hay más sucediendo de lo que los 5 sentidos pueden detectar. Y quinto, te preparas para diferentes posibles resultados sin perder la esperanza en el mejor resultado. Esta es la tensión. Crees en el milagro, esperas el milagro, oras por el milagro. Pero también reconoces que si el milagro no viene de la manera que esperas, Dios sigue siendo bueno y su plan sigue siendo perfecto. No es falta de fe admitir que podrías no recibir el resultado que deseas. Es madurez espiritual. Es fe que ha sido probada y refinada. Es confianza que se basa en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Y aquí está la promesa en la que puedes descansar. Ya sea que tu familiar sea sanado físicamente o no, la sanidad espiritual está disponible para todos. La paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible. La presencia constante de Dios está garantizada. La vida eterna está asegurada para aquellos que conocen a Cristo. Hay algo misterioso y hermoso que sucede cuando atravesamos el fuego de la prueba junto a alguien que amamos. Hay un tipo de intimidad que se forja en el crisol del sufrimiento que no puede ser replicada en ninguna otra circunstancia. Cuando oras por tu familiar enfermo,
no solo estás intercediendo por su cuerpo, estás entrando en un espacio sagrado donde el amor humano y el amor divino se encuentran. Déjame llevarte a una verdad que tal vez nunca has considerado completamente. Cada vez que te arrodillas para orar por tu ser querido, cada vez que susurras una petición al cielo en medio de la noche, cada vez que clamas con lágrimas por su sanidad, estás participando en el corazón de Dios mismo. ¿Has pensado en eso? Dios siente lo que tú sientes, pero amplificado, más profundo, más intenso. Si tu corazón se duele por tu familiar enfermo, imagina cómo se duele el corazón de Dios, quien ama a esa persona infinitamente más que tú. Cuando Jesús estuvo en la tierra, la Biblia registra que lloró. No lloró por sí mismo, lloró por otros. Lloró en la tumba de su amigo Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar momentos después. ¿Por qué lloró? Porque el amor verdadero siente. El amor verdadero se conmueve. El amor verdadero llora con los que lloran. Ese es tu Dios. No es un Dios distante e impasible. No es una fuerza cósmica impersonal. Es un Padre que conoce cada dolor, cada miedo, cada lágrima. Y cuando tú sufres, Él sufre contigo. Entonces, cuando oras, no estás tratando de convencer a un Dios reacio a que se preocupe por tu familiar. Ya le importa, profundamente, más de lo que las palabras pueden expresar. Tu oración es un acto de alinearte con lo que Dios ya está sintiendo y haciendo. Esto cambia todo, ¿no es así? Cambia cómo te acercas a la oración. Ya no es tú contra un Dios que necesita ser persuadido. Es tú uniéndote con un Dios que ya está actuando en favor de tu ser querido. Ahora, quiero contarte algo sobre las temporadas de espera, porque la mayoría de las veces, cuando oramos por sanidad, no sucede instantáneamente. Hay un periodo de espera, y esa espera puede ser tortuosa. ¿Has estado en una sala de espera de hospital? Esos lugares tienen una cualidad extraña. El tiempo parece moverse diferente allí. Los minutos se sienten como horas, las horas se sienten como días, y mientras esperas noticias del médico, 1000 escenarios pasan por tu mente, algunos esperanzadores, otros aterradores. La espera espiritual es similar. Has orado, has ejercitado fe, has declarado promesas, y ahora esperas. Y la espera puede sentirse como inacción, puede sentirse como si nada estuviera pasando. Pero déjame decirte lo que realmente está sucediendo durante ese tiempo de espera. Tu carácter está siendo forjado. Tu fe está siendo profundizada, tu dependencia de Dios está siendo intensificada, tu perspectiva está siendo ajustada. La espera no es tiempo desperdiciado, es tiempo de preparación. Dios te está preparando para recibir lo que has pedido, o te está preparando para caminar el camino que Él ha elegido, que podría ser diferente de lo que esperabas. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es pasividad, no es resignación, es espera activa, es anticipación confiada, es fe que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias no han cambiado todavía. ¿Cómo esperas activamente? Sigues orando, sigues creyendo, sigues declarando, sigues aferrándote a las promesas, sigues buscando a Dios, sigues confiando en su bondad. Pero también haces algo más, vives. No pones tu vida en pausa hasta que llegue la respuesta. Sigues cumpliendo tus responsabilidades, sigues amando a las personas en tu vida, sigues encontrando momentos de alegría donde puedas, sigues adorando a Dios, no solo pidiéndole cosas. Porque aquí está una verdad poderosa. Tu vida es más grande que esta situación. Por más importante que sea, por más consumidor que se sienta, no es la totalidad de quién eres o de lo que Dios está haciendo en tu vida. El enemigo quiere que toda tu identidad se envuelva alrededor de esta crisis. Quiere que te definas a ti mismo únicamente por esta prueba. Soy la persona cuyo familiar está enfermo. Soy la persona que está esperando un milagro. Soy la persona cuyas oraciones no están siendo respondidas. No,
Esa no es tu identidad completa. Eres un hijo amado de Dios. Eres alguien por quien Cristo murió. Eres un portador de su imagen. Eres alguien con propósito, con llamado, con destino. Y sí, estás pasando por una temporada difícil, pero eso no define la totalidad de quién eres. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes sentir cómo eso libera algo en tu espíritu? Ahora, hay otro aspecto de la oración por sanidad que necesito abordar. Es la cuestión del tiempo de Dios versus nuestro tiempo. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos respuestas ahora. Pedimos comida y esperamos que llegue en 30 minutos. Enviamos un mensaje y esperamos respuesta en segundos. Compramos algo en línea y nos frustramos si tarda más de 2 días en llegar. Y traemos esa mentalidad a la oración. Dios, te pedí ayer, ¿dónde está mi respuesta? Pero Dios opera en una dimensión diferente. Para Él, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. No porque sea lento, sino porque ve el panorama completo. Ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Ve cómo cada pieza del rompecabezas encaja, y a veces, la respuesta que pedimos no puede venir todavía porque hay otras cosas que Necesitan alinearse primero. Hay lecciones que necesitan aprenderse. Hay personas que necesitan posicionarse. Hay circunstancias que necesitan desarrollarse. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo, pero entre la promesa y el cumplimiento pasaron 25 años. 25 años de espera, de duda, de intentos de hacer que sucediera por sus propios medios, de errores, de aprendizaje. Y cuando finalmente Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Había aprendido que Dios cumple sus promesas, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y había aprendido que esperar en Dios produce un tipo de fe que la gratificación instantánea nunca puede producir. Tu espera no es un no de Dios. Podría ser un todavía no. Podría ser un espera un poco más. Podría ser un hay algo más que necesitas ver primero. Y mientras esperas, te vuelves más consciente de tu necesidad de Dios. Te vuelves menos autosuficiente. Te vuelves más dependiente. Y eso, irónicamente, es una forma de sanidad en sí misma. Porque todos sufrimos de la enfermedad de la autosuficiencia. Todos tenemos la tendencia de pensar que podemos manejar la vida por nosotros mismos, que no necesitamos ayuda, que tenemos todo bajo control. Y luego viene una crisis como la enfermedad de un ser querido, y esa ilusión se hace añicos, y nos damos cuenta de que nunca tuvimos el control. Siempre fuimos dependientes. Simplemente no queríamos admitirlo. Entonces la prueba que estás enfrentando, por más dolorosa que sea, está cumpliendo un propósito redentor en tu vida. Te está humillando, y la humildad es el fertilizante en el que crece la verdadera fe. Ahora quiero hablarte sobre algo que pocos discuten. ¿Cómo orar cuando te sientes completamente seco espiritualmente? Hay días, tal vez muchos días, en los que no sientes nada cuando oras. No sientes la presencia de Dios, no sientes fe, no sientes esperanza, solo sientes vacío, cansancio, tal vez incluso resentimiento. ¿Qué haces en esos días? ¿Dejas de orar porque no sientes nada? No. Aquí es donde la disciplina entra. Aquí es donde la oración se convierte en un acto de obediencia más que de emoción. Oras no porque te sientes inspirado, sino porque has decidido ser fiel. Y hay algo poderoso en eso. Porque cuando oras sin sentimientos, cuando oras simplemente porque has elegido hacerlo, estás demostrando una fe más profunda. Estás diciendo, mi compromiso con Dios no depende de cómo me siento, depende de quién Él es. David escribió, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Notas lo que está haciendo? Está hablando consigo mismo. Está ordenando a su alma que confíe en Dios a pesar de lo que siente. No está negando sus sentimientos, los está reconociendo, pero se niega a ser gobernado por ellos.
Tú puedes hacer lo mismo. Cuando no sientes nada, puedes decirle a tu alma: alma mía, vas a confiar en Dios de todas formas. Vamos a orar de todas formas. Vamos a creer de todas formas. Y aquí está lo asombroso. Cuando oras desde ese lugar de sequedad emocional, cuando ofreces a Dios tu obediencia en lugar de tus sentimientos, eso le agrada profundamente. Porque es fe pura, no mezclada con emoción, no dependiente de experiencias, solo fe desnuda. Y muchas veces, después de que has caminado por ese desierto de sequedad, de repente las lluvias vienen. De repente sientes de nuevo. De repente la presencia de Dios es tangible otra vez. Y te das cuenta de que Él nunca se fue. Simplemente estaba esperando que confiaras sin necesitar sentir. Pero espera, hay algo más que necesitas saber sobre estos momentos de sequedad espiritual. A veces, Dios permite estos periodos para purificar tus motivos en la oración. ¿Por qué estás orando por la sanidad de tu familiar? La respuesta obvia es: porque los amas y no quieres que sufran. Esa es una razón hermosa y válida. Pero a veces, mezclados con ese amor genuino, hay otros motivos menos nobles. Tal vez estás orando porque tienes miedo de quedarte solo. Tal vez porque dependes de esta persona de maneras que no son saludables. Tal vez porque no quieres lidiar con la incomodidad de su enfermedad. Tal vez porque tienes asuntos sin resolver con ellos y no quieres que mueran antes de resolverlos. No estoy juzgando. Todos tenemos motivos mixtos. Somos seres humanos complejos. Pero Dios, en su amor, a veces permite temporadas de sequedad para traer esos motivos ocultos a la superficie, para purificar nuestra oración, para que nuestras peticiones sean cada vez más alineadas con su voluntad y menos mezcladas con nuestras agendas ocultas. Y esto es bueno. Es doloroso, pero es bueno. Porque mientras más pura sea tu oración, más efectiva será. Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hace que una oración sea eficaz? No es la elocuencia, no es la duración, es la pureza de corazón, es la alineación con la voluntad de Dios, es la fe sin mezcla de duda. Entonces, si estás en un lugar de sequedad espiritual, no lo veas como algo negativo. Podría ser Dios haciendo una obra profunda de purificación en ti. Coopera con Él. Examina tus motivos. Permite que el Espíritu Santo traiga luz a áreas ocultas de tu corazón. Ahora, déjame hablarte sobre algo que puede sonar contrario a todo lo que hemos estado discutiendo. A veces, la sanidad que Dios trae no es la que esperábamos, pero es exactamente lo que se necesitaba. Tal vez oras por sanidad física, y lo que Dios sana es una relación quebrantada entre tú y tu familiar. Tal vez oras por más tiempo de vida para tu ser querido, y lo que Dios hace es darles paz para enfrentar lo que viene. Tal vez oras por un milagro médico, y lo que Dios provee es gracia sobrenatural para caminar el valle. No estoy diciendo que debes aceptar menos que el milagro que estás pidiendo. Sigue pidiendo sanidad física completa. Sigue creyendo en lo imposible. Pero mantén tus ojos y tu corazón abiertos a todas las maneras en que Dios podría estar trabajando. A veces nos enfocamos tanto en la respuesta específica que queremos que nos perdemos las otras respuestas que Dios está dando. Es como pedir pan y recibir un banquete completo, pero quejarte porque el pan no es del tipo exacto que esperabas. Dios siempre está haciendo más de lo que vemos. Siempre está obrando en múltiples niveles. Siempre está trayendo sanidad, restauración y redención de maneras que podríamos no reconocer inmediatamente. Entonces, mientras oras por tu familiar, mantén una postura de expectativa amplia. Dios, creo que vas a sanar. Creo en el milagro. Pero también confío en que estás obrando de maneras que aún no puedo ver. Abre mis ojos para reconocer todas las formas en que estás respondiendo mi oración. Y aquí hay algo profundo. A veces, el mayor milagro no es evitar el sufrimiento, sino la transformación que ocurre a través del sufrimiento. Piensa en José de nuevo. Él fue traicionado, vendido, falsamente acusado, encarcelado injustamente. Años de sufrimiento. Pero ese sufrimiento lo posicionó para salvar a miles de personas del hambre, incluyendo a su propia familia. Si Dios hubiera sanado su situación prematuramente, impidiendo su venta a Egipto,
el milagro mayor nunca hubiera sucedido. No estoy sugiriendo que Dios causó el sufrimiento de José. Fueron las decisiones pecaminosas de otros humanos. Pero Dios usó ese sufrimiento para propósitos increíbles que nadie podía ver en el momento. De la misma manera, la enfermedad de tu familiar es terrible. Es resultado de vivir en un mundo caído. Pero Dios puede usarla. Puede traer bien de ella. Puede crear algo hermoso incluso desde esta experiencia dolorosa. Tal vez esta prueba está uniendo a tu familia de maneras que nunca había estado unida. Tal vez está revelando cuánto realmente se aman. Tal vez está causando que las personas reconsideren sus prioridades y valoren más lo que realmente importa. Tal vez está llevando a conversaciones sobre fe que nunca habrían sucedido de otra manera. ¿Puedes ver estas cosas? ¿O estás tan enfocado en lo negativo que no puedes reconocer los brotes de redención que ya están emergiendo? No te estoy pidiendo que finjas que todo está bien. No te estoy pidiendo que niegues el dolor. Te estoy invitando a tener una visión más amplia, a reconocer que incluso en medio de la oscuridad, Dios está sembrando semillas de luz. Y cuando finalmente emerges al otro lado de esta prueba, ya sea con el milagro de sanidad que pediste o con un tipo diferente de milagro, te darás cuenta de que has sido transformado. No serás la misma persona que eras antes de que esto comenzara. Habrás sido refinado, fortalecido, profundizado. C.S. Lewis escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor tiene una manera de captar nuestra atención como nada más puede. Y aunque no viene de Dios, Él no lo desperdicia. Él lo usa para hablarnos, para enseñarnos, para transformarnos. Entonces, mientras oras por tu familiar enfermo, también ora por ti mismo. Dios, úsame en esta situación. Enséñame lo que necesito aprender. Cámbiame de las maneras que necesito ser cambiado. No permitas que desperdicie este dolor. Redímelo. Úsalo para tu gloria y para mi crecimiento. Esta es una oración que Dios siempre responde afirmativamente, porque Él está en el negocio de la transformación. Él está comprometido con tu santificación, con hacerte más como Jesús, y usará cada circunstancia, incluyendo las más dolorosas, para lograr ese propósito. Ahora, necesito decirte algo que tal vez sea difícil de escuchar, pero es importante. No todos son sanados en esta vida. Y eso no significa que Dios es impotente o que no le importa. Vivimos en un mundo caído esperando la restauración final. Ya hemos sido salvos, pero todavía no hemos experimentado la plenitud de esa salvación. Vivimos en la tensión del ya, pero todavía no. Ya tenemos victoria en Cristo, pero todavía enfrentamos batallas. Ya tenemos vida eterna, pero todavía experimentamos muerte física. Ya tenemos acceso al poder sanador de Dios, pero todavía habitamos en cuerpos mortales sujetos a enfermedad. Un día, cuando Cristo regrese, toda enfermedad será eliminada, toda lágrima será enjugada, todo dolor cesará, la muerte misma será destruida. Ese es nuestro destino final como creyentes, pero mientras tanto, vivimos en este mundo donde la enfermedad y el sufrimiento son realidades. Y a veces, a pesar de nuestras oraciones más fervientes, un ser querido no es sanado en esta vida, y parten para estar con el Señor. Si estás enfrentando esa posibilidad con tu familiar, necesito que sepas algo. Eso no es el fin. Para el creyente, la muerte es simplemente una transición. Es como pasar de una habitación a otra, de este mundo caído al paraíso perfecto, de la presencia parcial de Dios a su presencia plena. Pablo lo dijo claramente. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, no porque esta vida no tenga valor, sino porque lo que viene es incomparablemente más glorioso. Entonces, si tu familiar conoce a Cristo, puedes tener paz incluso ante la posibilidad de muerte, porque la muerte no tiene la última palabra. La resurrección, sí. Un día, ese cuerpo que ahora está sufriendo será resucitado en gloria, renovado, perfeccionado, incorruptible. Y tú los verás de nuevo. Esta no es la despedida final, es simplemente un hasta luego. ¿Hace eso que el dolor sea menos? No, todavía duele, todavía es pérdida,
Todavía es legítimo llorar y hacer duelo. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, y él sabía que iba a resucitarlo. Las lágrimas son parte de la experiencia humana. Dios no las desprecia. Pero en medio del duelo hay esperanza. Esperanza que este mundo no puede dar. Esperanza anclada en la resurrección de Jesús. Porque Él resucitó, sabemos que también nosotros resucitaremos. Porque Él venció la muerte ya no tiene poder definitivo sobre aquellos que están en Él. Esta es la esperanza cristiana. No es negar la realidad del sufrimiento y la muerte, es reconocer que hay una realidad más grande que las trasciende. Es saber que el final de la historia ya está escrito, y es un final de victoria, restauración y vida eterna. Entonces, sigue orando por sanidad, sigue creyendo en milagros, pero también descansa en esta esperanza más grande. Que ganes o pierdas esta batalla específica por la salud de tu familiar, la guerra ya ha sido ganada. Cristo ha vencido, y todos los que están en Él comparten su victoria. Quiero llevarte ahora a un lugar aún más íntimo en este viaje de oración, porque hasta ahora hemos hablado mucho sobre cómo orar, por qué orar, qué esperar de la oración. Pero hay una dimensión que quiero explorar contigo que va más allá de la técnica y entra en el territorio del encuentro divino. Cuando oras por tu familiar enfermo, estás haciendo más que presentar una solicitud. Estás entrando en comunión con Dios. Y en esa comunión, algo profundo y transformador está disponible para ti, si estás dispuesto a recibirlo. Déjame explicarte lo que quiero decir. Imagina que tienes dos opciones. La primera opción: Dios sana instantáneamente a tu familiar, pero tú no experimentas ningún encuentro personal con Él. La segunda opción: tu familiar no es sanado instantáneamente, pero en el proceso de orar y esperar, conoces a Dios de una manera que nunca habías experimentado antes. Conoces su carácter, experimentas su presencia, sientes su amor de formas que transforman completamente tu vida. ¿Cuál elegirías? La mayoría de nosotros, si somos honestos, elegiríamos la primera. Queremos el milagro, queremos el resultado. Y eso es comprensible, es humano, es normal. Pero aquí está lo que Dios sabe que nosotros a menudo no vemos. El mayor regalo que puede darnos no es cambiar nuestras circunstancias, es darse a sí mismo. Porque conocerlo a Él es más valioso que cualquier otra cosa que podríamos recibir. David entendió esto. En el Salmo 73, después de luchar con la pregunta de por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren, llega a esta conclusión: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Captas lo radical de esa declaración? David está diciendo: incluso si pierdo todo lo demás, si te tengo a ti, tengo todo lo que necesito. Esto no es resignación, no es renunciar a los deseos, es llegar a una comprensión más profunda de lo que realmente satisface el alma humana. Y lo que realmente satisface no son las bendiciones de Dios, por más maravillosas que sean, es Dios mismo. Entonces, mientras oras por la sanidad de tu familiar, te invito a que también ores esto. Dios, quiero conocerte. No solo quiero tus bendiciones, te quiero a ti. Usa esta situación para revelarme quién eres de maneras nuevas. Quiero encontrarte en medio de esto. Cuando oras así, estás abriendo la puerta a un nivel completamente diferente de experiencia espiritual. Ya no estás solo tratando de obtener algo de Dios, estás buscándolo a Él. Y aquí está la hermosa paradoja. Cuando buscas a Dios por sí mismo, no para obtener algo de Él, sino simplemente para conocerlo, a menudo terminas recibiendo las cosas que estabas buscando de todos modos. Porque Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa buscar primero el reino en el contexto de orar por un enfermo? Significa que tu prioridad principal no es el cambio de circunstancias. Tu prioridad principal es alinear tu corazón con el corazón de Dios. Es desear lo que Él desea. Es valorar lo que Él valora. Es confiar en su sabiduría más que en tu propia comprensión. Y cuando haces eso, algo asombroso sucede. La ansiedad comienza a soltarse. El miedo pierde su agarre.
La paz que sobrepasa todo entendimiento realmente se instala en tu corazón. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu perspectiva ha cambiado. Ahora, quiero hablarte sobre algo que muchos creyentes no entienden completamente: el papel del Espíritu Santo en la oración por sanidad. Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué significa eso? Significa que cuando no sabes cómo orar, cuando las palabras fallan, cuando tu corazón está tan abrumado que no puedes articular lo que necesitas, el Espíritu Santo toma esas emociones inarticuladas y las presenta ante el Padre en oración perfecta. Esto es increíblemente consolador. Significa que incluso cuando sientes que tus oraciones son inadecuadas, débiles, torpes, el Espíritu Santo las está perfeccionando. Está tomando tus suspiros, tus lágrimas, tu silencio aturdido y los está traduciendo en intercesión poderosa. Entonces nunca sientas que tu oración no es lo suficientemente buena. Nunca sientas que no sabes las palabras correctas. El Espíritu Santo está trabajando con lo que le das. Está llenando los espacios en blanco. Está completando lo que está incompleto. Todo lo que necesitas hacer es presentarte. Abre tu corazón. Sé honesto sobre lo que sientes. Y confía en que el Espíritu Santo está haciendo el resto. Además, el Espíritu Santo te guía en cómo orar específicamente. A veces sentirás un impulso de orar de cierta manera. Un versículo específico vendrá a tu mente. Una palabra o imagen aparecerá en tu espíritu. Eso es el Espíritu Santo dirigiéndote. Presta atención a esos impulsos sutiles. No los ignores porque no son dramáticos. Dios a menudo habla en el susurro suave, no en el terremoto. Cultiva la sensibilidad. A su voz. Aprende a reconocer su dirección. Y aquí hay algo más. El Espíritu Santo te puede dar fe sobrenatural para situaciones específicas. A veces, de repente tendrás una certeza profunda de que Dios va a sanar a tu familiar. No es optimismo, no es pensamiento positivo, es fe genuina depositada en tu espíritu por el Espíritu Santo. Cuando eso sucede, aférralo, decláralo, actúa en base a ello, porque esa fe es un regalo, y los dones de Dios son sin arrepentimiento. Pero también sé sabio. No confundas tus propios deseos con la voz del Espíritu Santo. No confundas esperanza humana natural con fe sobrenatural. Hay una diferencia y requiere discernimiento aprender a distinguirlas. ¿Cómo distingues? El verdadero liderazgo del Espíritu Santo siempre se alinea con la palabra de Dios. Siempre produce fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Y típicamente viene con una sensación de paz, no de ansiedad o presión. Si sientes un impulso que te hace ansioso, que te empuja a hacer algo desesperado o irracional, probablemente no es el Espíritu Santo. Dios no produce paz a través de presión. Guía con gentileza, incluso cuando sus instrucciones son desafiantes. Ahora déjame hablarte sobre la adoración como una forma de oración por tu familiar enfermo. Esto puede sonar extraño. ¿Cómo es adoración una forma de orar por un enfermo? Parece que adorar y pedir sanidad son dos cosas completamente diferentes. Pero la adoración es una de las armas espirituales más poderosas que tienes. Cuando adoras a Dios en medio de la prueba, cuando lo alabas a pesar de las circunstancias, algo cambia en la atmósfera espiritual. La adoración desplaza el miedo. El miedo no puede coexistir con la adoración genuina. Cuando tu enfoque está en la grandeza de Dios, la magnitud de tu problema se reduce en comparación. La adoración declara victoria antes de que la victoria sea visible. Es un acto profético. Estás proclamando quién es Dios y lo que Él puede hacer antes de verlo manifestado. En 2 Crónicas 20 hay una historia fascinante. El rey Josafat enfrenta un ejército enemigo masivo. No tiene manera de ganar con fuerza militar. Entonces, ¿qué hace? Pone a los adoradores al frente del ejército. Y mientras adoran, Dios confunde al enemigo y los israelitas ganan sin pelear.
Tu adoración hace algo similar. Confunde las fuerzas espirituales que están trabajando contra la sanidad de tu familiar. Desata el poder de Dios de maneras que la simple súplica no puede. Entonces, como parte de tu intercesión por tu ser querido, incluye adoración. Pon música de adoración. Canta, incluso si no tienes voz para cantar. Declara los atributos de Dios. Dios, tú eres sanador, tú eres poderoso, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres amoroso. Cada declaración de adoración es simultáneamente un acto de guerra espiritual. Estás recordándote a ti mismo, al enemigo y a todas las fuerzas espirituales quién realmente tiene el control. Y ese recordatorio cambia la dinámica espiritual de la situación. Ahora, necesito abordar algo difícil pero importante. ¿Qué haces cuando otros creyentes te juzgan por cómo estás manejando la enfermedad de tu familiar? Desafortunadamente, la comunidad cristiana a veces puede ser increíblemente insensible. Personas bien intencionadas dicen cosas horribles. Si tuvieras suficiente fe, tu familiar sería sanado. Debe haber pecado oculto en tu vida. Quizá Dios está castigando a tu familia por algo. Estas cosas son crueles y francamente no bíblicas. Y necesitas saber cómo responder cuando las escuchas. Primero, reconoce que las personas que dicen estas cosas típicamente están hablando desde su propio miedo e incomodidad. Ver el sufrimiento de otros les confronta con su propia vulnerabilidad. Y en lugar de sentarse con esa incomodidad, tratan de crear una explicación que los haga sentir más seguros. Si hay una razón por la que esto le está pasando a ellos, entonces puedo asegurarme de que no me pase a mí. Es un mecanismo de defensa, y aunque eso no excusa su insensibilidad, te ayuda a no tomar sus palabras tan personalmente. Segundo, recuerda la historia de Job. Sus amigos vinieron y básicamente le dijeron que su sufrimiento era su culpa, que si tan solo confesara su pecado oculto, todo se arreglaría. Pero al final, Dios los reprendió. Les dijo que no habían hablado correctamente sobre él como lo había hecho Job. Job, en su honestidad brutal, en sus preguntas difíciles, en su lucha con Dios, fue más honesto y correcto que sus amigos con sus explicaciones teológicas ordenadas. Entonces, no permitas que otros te impongan su teología simplista. La vida es más compleja que eso. El sufrimiento es más misterioso que eso. Y Dios es más grande que las cajas en las que algunos intentan meterlo. Tercero, establece límites si es necesario. Está bien decirle a alguien, aprecio tu preocupación, pero esos comentarios no son útiles en este momento. Si quieres apoyarme, por favor, solo ora y estate presente. No tienes que justificarte ante nadie. No tienes que defender tu fe ante personas que están juzgándote desde fuera de tu situación. Dios conoce tu corazón. Eso es lo que importa. Y cuarto, encuentra personas seguras que puedan sostenerte sin juzgarte. Comunidad genuina, compasiva, que llora contigo, ora contigo y camina contigo sin ofrecer explicaciones simplistas o soluciones rápidas. Todos necesitamos personas así, y si no las tienes en tu vida en este momento, pídele a Dios que te las envíe. Él lo hará, porque Él sabe que no fuimos diseñados para caminar solos a través de los valles oscuros. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede ser transformador. Orar las Escrituras específicamente sobre tu familiar. La palabra de Dios es viva y poderosa. No son solo palabras en una página, son espíritu y vida. Y cuando oras las Escrituras, estás orando con la autoridad de Dios mismo. Entonces, en lugar de solo decir, Dios, por favor, sana a mi familiar, puedes orar. Padre, tu palabra dice en Salmo 103 que tú perdonas todas nuestras iniquidades
y sanas todas nuestras enfermedades. Declaro eso sobre mi familiar ahora. Que toda enfermedad sea sanada por tu poder. O puedes orar: Señor, en Isaías 53 dice que por las llagas de Jesús fuimos sanados. No seremos sanados, fuimos sanados. Es un hecho consumado en el pasado. Reclamo esa sanidad ahora para mi familiar. O Jesús, Marcos 16 dice que los creyentes pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estoy poniendo mis manos sobre mi familiar en fe, creyendo en tu poder sanador. ¿Sientes la diferencia? No estás solo esperando que Dios haga algo. Estás declarando lo que Él ya ha dicho. Estás parándote en sus promesas. Estás usando su palabra como tu autoridad. Y aquí está algo poderoso. Cuando oras la palabra de Dios, Dios está comprometido a cumplir su palabra. Isaías 55 dice que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Entonces, llena tus oraciones con escritura. Memoriza versículos sobre sanidad. Declara promesas sobre tu familiar. Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero un caveat importante: no uses las escrituras como fórmulas mágicas. No es un juego de encontrar el versículo correcto y recitarlo suficientes veces. Es sobre alinear tu corazón con el corazón de Dios revelado en su palabra. Es sobre permitir que la verdad de Dios penetre tu ser y transforme tu perspectiva. Ahora, déjame decirte algo sobre la importancia de mantener la esperanza sin negar la realidad. Este es un equilibrio delicado. Por un lado, la fe requiere que mantengas esperanza incluso cuando las circunstancias se ven desesperanzadas. Por otro lado, no quieres vivir en negación, ignorando señales importantes o evitando conversaciones necesarias. ¿Cómo mantienes este equilibrio? Primero, sé brutalmente honesto sobre lo que está pasando. No embellezas la situación. No finjas que es menos seria de lo que es. Mira los hechos directamente. Pero segundo, recuerda que los hechos no son la verdad final. Los hechos son lo que es visible ahora. La verdad incluye lo que Dios puede hacer, lo que ha prometido y lo que es posible en el reino espiritual. Entonces puedes decir simultáneamente: el reporte médico es grave y Dios puede cambiar este reporte. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Esto no es doble pensamiento, es mantener dos realidades en tensión: la realidad natural que puedes ver y la realidad espiritual que requiere fe para aprender. Y mientras mantienes esta tensión, haces las cosas prácticas que necesitan hacerse. Si necesitas discutir opciones de tratamiento, lo haces. Si necesitas preparar asuntos legales o financieros, lo haces. Si necesitas tener conversaciones difíciles con tu familiar sobre sus deseos, las tienes. Hacer estas cosas no es falta de fe, es sabiduría, es ser responsable, es honrar a tu familiar al tratar la situación con la seriedad que merece. La fe verdadera no ignora la realidad. La enfrenta con valentía, sabiendo que Dios está en medio de ella. Y aquí hay algo que puede sonar paradójico. Puedes prepararte para lo peor mientras esperas lo mejor. Puedes tener conversaciones sobre muerte mientras oras por vida. Puedes hacer arreglos finales mientras declaras sanidad. Estas cosas no se cancelan mutuamente, son parte de vivir sabiamente en un mundo donde no siempre recibimos el milagro que pedimos, pero donde los milagros definitivamente suceden. ¿Te hace sentido esto? ¿Puedes ver cómo puedes sostener ambas cosas sin contradicción? Es como el granjero que ora por lluvia, pero también instala un sistema de irrigación. No está siendo hipócrita, está siendo sabio. Confía en Dios y también usa las herramientas disponibles. De la misma manera, confías en que Dios puede sanar sobrenaturalmente, pero también usas la medicina, los doctores, los tratamientos y haces los preparativos necesarios para diferentes resultados. Ahora quiero tocar algo que rara vez se discute: cómo tu fe en medio de esta prueba afecta a otros que están observando. Quieras o no, la manera en que manejas la enfermedad de tu familiar está siendo observada por otros miembros de la familia,
por amigos, por compañeros de trabajo, por vecinos, por tu comunidad de iglesia. Y tu respuesta está predicando un sermón. Está comunicando lo que realmente crees sobre Dios. No lo que dices los domingos en la iglesia, lo que verdaderamente crees cuando la vida se pone difícil. ¿Cómo respondes cuando las oraciones no son respondidas inmediatamente? ¿Te vuelves amargado? ¿Te quejas? ¿Culpas a Dios? ¿O mantienes la fe incluso cuando es difícil? ¿Cómo tratas a otros en medio de tu dolor? ¿Te vuelves egoísta y enojado? ¿O mantienes la gracia y la amabilidad? ¿Cómo hablas sobre Dios? ¿Lo defiendes cuando las cosas no salen como esperabas? ¿O lo acusas? No te estoy diciendo esto para añadir más presión. Ya tienes suficiente presión. Te lo estoy diciendo para recordarte que tu respuesta tiene significado más allá de ti mismo. Tiene el potencial de ser un testimonio poderoso. Pedro lo dijo así: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tu manera de manejar esta prueba es una respuesta viva a esa pregunta que otros están haciendo, aunque no la verbalicen. ¿Por qué tienes esperanza? Y no necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. De hecho, tu lucha honesta puede ser más poderosa que un testimonio pulido. Cuando otros ven que tienes preguntas, que tienes miedos, que tienes momentos de duda, pero que aún así sigues confiando en Dios, eso les da permiso para hacer lo mismo. Les muestra que la fe no es pretender tener certeza perfecta, es decidir confiar a pesar de la incertidumbre. Entonces, sé honesto, sé real, pero también sé intencional. Señalar a Dios, incluso en medio de tu dolor, especialmente en medio de tu dolor. Hemos caminado un largo camino juntos en esta jornada de entender la oración por la salud de un familiar enfermo. Y ahora, mientras llegamos a este momento final, quiero llevarte al corazón de todo lo que hemos discutido. Porque al final, todo se reduce a una pregunta simple pero profunda. ¿Quién es Dios para ti en medio de esta prueba? No quién era Dios para ti antes de que esto comenzara. No quién esperas que Dios sea cuando todo termine, sino quién es Dios para ti ahora mismo, en este momento, mientras tu ser querido está sufriendo. Porque la verdad es que puedes conocer todos los principios correctos de oración, puedes memorizar cada versículo sobre sanidad, puedes hacer todo correctamente según los estándares religiosos. Pero si tu concepto de quién es Dios está distorsionado, tu experiencia de Él en medio de la prueba estará distorsionada también. Entonces déjame pintarte una imagen de quién es realmente el Dios al que estás orando. Él es el Dios que llora contigo. Cuando tu corazón se rompe, el suyo se rompe. No está observando tu dolor desde una distancia cósmica, impasible e indiferente. Está en medio de tu dolor contigo. La teología tiene un nombre para esto: la compasión de Dios. Y significa literalmente sufrir con. Dios sufre con nosotros. Él es el Dios que entiende lo que es perder a alguien que amas. Entregó a su propio Hijo para morir en una cruz. Conoce el dolor de ver a un ser querido sufrir. Conoce el quebranto de la separación, incluso temporal. Entonces, cuando te acercas a Él con tu dolor por tu familiar enfermo, no estás hablando con alguien que no puede relacionarse. Estás hablando con alguien que conoce ese dolor íntimamente. Él es el Dios que está más comprometido con la sanidad que tú. Piensa en eso. Tú amas profundamente a tu familiar, pero Dios lo ama infinitamente más. Tú quieres su sanidad, pero Dios quiere no solo su sanidad física, sino su sanidad completa, cuerpo, alma y espíritu. Tu visión es limitada, la de Él es completa. Él es el Dios que puede y que hace milagros. No importa cuán grave sea el diagnóstico, no importa cuán imposible parezca la situación desde una perspectiva médica. Para Dios, nada es imposible. Él ha resucitado muertos, ha sanado enfermedades incurables,
Ha revertido situaciones que médicamente no tenían esperanza, y sigue haciéndolo hoy. Pero también es el Dios cuya sabiduría trasciende nuestro entendimiento. Él ve lo que nosotros no vemos, conoce lo que nosotros no conocemos, entiende las implicaciones a largo plazo de cada decisión de maneras que nosotros no podemos. Y a veces, en su sabiduría infinita, permite caminos que no elegiríamos, por razones que no entendemos todavía, pero que algún día entenderemos. Entonces, ¿quién es Él para ti? ¿Es un Dios al que temes porque podrías no obtener lo que quieres? ¿O es un Padre en quien confías porque sabes que, sin importar lo que suceda, Él te sostendrá? Esta es la pregunta más importante que enfrentarás en medio de esta prueba. Y tu respuesta determinará no solo cómo oras, sino cómo caminas a través de todo este proceso. Ahora déjame hablarte sobre algo que llamaré el ministerio de la presencia. Cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinaí, Dios le ofreció muchas cosas. Le ofreció enviar un ángel para guiar a los israelitas, le ofreció protección, le ofreció provisión. Pero Moisés dijo algo asombroso. Dijo: «Si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de aquí». ¿Captas lo que Moisés estaba diciendo? No quiero tus bendiciones sin ti. No quiero tu protección sin tu presencia. No quiero tu provisión si no puedo conocerte a ti personalmente. Esta es la actitud que necesitas cultivar mientras oras por tu familiar. Sí, quieres el milagro. Sí, quieres la sanidad. Pero más que cualquier otra cosa, quieres a Dios mismo. Porque aquí está la verdad profunda. La mayor sanidad no es la física, es la espiritual. Es conocer a Dios, es experimentar su amor, es ser transformado a su imagen. Y a veces, irónicamente, la sanidad espiritual profunda que ocurre a través de caminar por el valle de la enfermedad con alguien que amas, termina siendo más valiosa que si la enfermedad nunca hubiera ocurrido. No estoy minimizando la importancia de la sanidad física. No estoy sugiriendo que deberías estar contento con que tu familiar permanezca enfermo, porque la sanidad espiritual es más importante. Lo que estoy diciendo es que Dios está obrando en múltiples niveles, y mientras oras por sanidad física, no te pierdas la sanidad espiritual que Él está ofreciendo a ti, a tu familiar y a todos los involucrados en esta situación. ¿Cómo se ve esto prácticamente? Significa que en medio de orar fervientemente por sanidad, también te abres a lo que Dios quiere enseñarte. Significa que prestas atención no solo a si la enfermedad está mejorando, sino a cómo tu corazón está cambiando. Significa que valoras el proceso tanto como el resultado. Ahora quiero darte algo práctico y tangible. Quiero darte una oración que puedes hacer por tu familiar enfermo. No como una fórmula que debes seguir exactamente, sino como un modelo que puedes personalizar con tus propias palabras. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón quebrantado y esperanzado. Quebrantado porque mi ser querido está sufriendo. Esperanzado porque sé que tú eres el Dios sanador. Pongo a nombre en tus manos ahora. Tú conoces cada célula de su cuerpo. Conoces la causa de esta enfermedad. Y tienes el poder de sanar completamente. Te pido, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano sanadora sobre él, ella, que destruyas toda enfermedad, que restaures todo lo que está dañado, que fortalezcas su cuerpo, que le des paz en medio del dolor. Guía a los médicos con sabiduría sobrenatural. Haz que los tratamientos sean efectivos. Protege a Nod de complicaciones y efectos secundarios. Rodéala con tu presencia constante. Pero Padre, incluso más que la sanidad física, te pido por sanidad espiritual. Que no te conozca más profundamente a través de esto, que experimente tu amor de maneras nuevas, que su fe sea fortalecida, no debilitada. Y Padre, ayúdame a mí también. Dame fuerza para ser el apoyo que no necesita. Dame paz en medio de mi ansiedad. Dame fe cuando la duda quiere entrar. Dame la gracia de confiar en ti, sin importar lo que suceda. Te entrego esta situación, no porque me rinda, sino porque confío en que tú tienes el control. Creo que vas a hacer algo hermoso,
incluso si es diferente de lo que estoy esperando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Ves cómo esta oración combina fe con rendición? ¿Cómo pide el milagro pero también confía en la soberanía de Dios? ¿Cómo incluye preocupación por el bienestar espiritual además del físico? ¿Cómo reconoce tus propias necesidades además de las necesidades de tu familiar? Estas son las dimensiones de una oración madura por un enfermo. No es unidimensional, es rica, profunda, completa. Y puedes orar esto diariamente, múltiples veces al día, cada vez que pienses en tu familiar, cada vez que el miedo intente agarrarte, cada vez que necesites recordar que no estás solo en esto. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta jornada juntos, necesito hablarte sobre algo crucial. ¿Qué hacer después de que la crisis termine, sea cual sea el resultado? Si Dios sana a tu familiar milagrosamente, será fácil caer en uno de dos extremos. El primer extremo es asumir que ahora puedes volver a la vida normal y olvidar todo lo que aprendiste durante la prueba. Pero eso sería desperdiciar el regalo de la lección. Dios no te llevó a través de este valle solo para darte a tu familiar de vuelta. Te llevó a través de este valle para transformarte, para enseñarte a confiar más profundamente, para mostrarte dimensiones de su carácter que no podrías haber visto de otra manera. Entonces, si recibes el milagro de sanidad, no olvides las lecciones aprendidas en el proceso de esperar por Él. Mantén la cercanía con Dios que desarrollaste. Continúa con los hábitos de oración que formaste. Retén la gratitud que descubriste. El segundo extremo es caer en culpa por haber dudado o luchado durante el proceso. Si realmente hubiera tenido fe, no habría cuestionado tanto, no me habría preocupado tanto. No hagas eso. Tu lucha fue parte de tu humanidad. Dios no la sostiene contra ti. Él entiende que la fe perfecta es algo hacia lo que crecemos, no algo que poseemos completamente desde el principio. Por otro lado, si tu familiar no es sanado, si lo peor sucede y partes en estar con el Señor, también enfrentarás tentaciones. La primera tentación será culparte a ti mismo. Si solo hubiera orado más, si solo hubiera tenido más fe, si solo hubiera... Detén estos Pensamientos inmediatamente. No son de Dios, son del enemigo, tratando de añadir culpa a tu dolor. Tú hiciste lo que pudiste, oraste, creíste, confiaste. El resultado no estaba en tus manos, nunca estuvo. Está en las manos de Dios. Y Él, en su sabiduría infinita que no siempre entendemos, permitió este camino. La segunda tentación será culpar a Dios. Si realmente me amara, no habría dejado que esto sucediera. Si realmente fuera bueno, habría respondido mis oraciones. Pero amigo mío, la bondad de Dios no se determina por si nos da lo que pedimos. Su bondad es su naturaleza esencial. Él es bueno porque es bueno, no porque las circunstancias siempre salen como queremos. Y aunque no entendamos ahora por qué permitió este dolor, podemos confiar en que Él ve algo que nosotros no vemos, que está obrando algo que todavía no podemos comprender. Que algún día, cuando estemos en el cielo y veamos el panorama completo, diremos, ahora entiendo, ahora veo por qué. La tercera tentación será aislarte. Alejarte de Dios porque duele demasiado confiar. Alejarte de otros porque es más fácil estar solo con tu dolor. Pero por favor, no hagas esto. En tu dolor es cuando más necesitas comunidad. Es cuando más necesitas a Dios. No te alejes. Acércate más. Permite que otros te sostengan cuando no tienes fuerza para sostenerte a ti mismo. Y sabe esto, el duelo es un proceso. No es algo que superas en una semana o un mes. Tomará tiempo, y eso está bien. Dios no te está apresurando. Él camina contigo a través de cada etapa del duelo, a través del shock, a través de la ira, a través de la negociación, a través de la depresión, hasta que finalmente llegas a la aceptación. Y incluso en la aceptación habrá días difíciles, fechas significativas, aniversarios, momentos inesperados cuando algo te recordará a tu ser querido y el dolor volverá a surgir. Pero te prometo esto, el dolor cambiará con el tiempo. No desaparecerá completamente,
Siempre habrá un lugar en tu corazón que duele cuando piensas en quien perdiste. Pero ese dolor se volverá más suave. Se integrará en tu vida de maneras que te permiten seguir adelante mientras honras la memoria de tu ser querido. Y descubrirás que puedes experimentar alegría nuevamente. Puedes reír sin culpa. Puedes vivir plenamente sin sentir que estás traicionando la memoria de quien partió. Porque ese es el tipo de vida que ellos querrían para ti. Y es el tipo de vida que Dios quiere para ti. No una vida atrapada en el pasado, congelada en el dolor, sino una vida que honra el pasado mientras abraza el futuro. Ahora, quiero dejarte con algunas verdades finales que quiero que lleves contigo, sin importar qué suceda con tu familiar enfermo. Primera verdad: tu valor no está determinado por si recibes el milagro que pediste. Eres valioso porque eres amado por Dios. Punto. No hay nada que puedas hacer para hacer que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para hacer que Dios te ame menos. Su amor es constante, incondicional, inquebrantable. Segunda verdad: tu fe no se mide por el resultado de tus oraciones. Se mide por tu disposición a confiar en Dios incluso cuando no entiendes. La fe más grande no es la que ve el milagro y cree, es la que no ve el milagro y aún así cree. Tercera verdad: Dios puede usar esta experiencia para bien, sin importar cuán dolorosa sea. Romanos 8:28 no es solo un versículo bonito, es una promesa. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según su propósito. Todas las cosas, incluso las cosas terribles, incluso las cosas que rompen el corazón. Cuarta verdad: no estás solo. Nunca has estado solo. Nunca estarás solo. Dios está contigo. El Espíritu Santo te habita. Jesús camina a tu lado. Y hay una comunidad de creyentes que, aunque tal vez no la veas, está orando contigo, llorando contigo, sosteniéndote en oración. Quinta verdad: esta no es la historia completa. Tu vida es más grande que este capítulo. La vida de tu familiar es más grande que esta enfermedad. Y la historia de Dios es mucho más grande que cualquier historia individual. Estamos todos parte de una narrativa cósmica de redención que comenzó en el jardín del Edén y culminará cuando Cristo regrese y haga todas las cosas nuevas. Sexta verdad: tu oración importa, importó, importa, importará. Cada palabra que susurraste, cada lágrima que derramaste, cada momento que pasaste de rodillas, todo importó. Dios lo vio, Dios lo escuchó, y está respondiendo de maneras que tal vez no puedas ver completamente todavía. Y finalmente, séptima verdad: hay esperanza. Siempre hay esperanza. No la esperanza superficial de que todo saldrá exactamente como queremos, sino la esperanza profunda y duradera de que Dios es fiel, que Él es bueno, que está obrando, que tiene un plan, y que al final, cuando veamos todo desde su perspectiva, diremos junto con Pablo: las aflicciones ligeras y momentáneas de este tiempo no son dignas de compararse con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, amigo mío, mientras cerramos este tiempo juntos, quiero que sepas algo. He orado por ti mientras preparaba estas palabras. No te conozco personalmente, no sé tu nombre, no sé los detalles específicos de la enfermedad de tu familiar, pero Dios los conoce. Y Él me movió a hablarle a tu corazón hoy. Él quiere que sepas que te ve, que conoce tu dolor, que está contigo, que no te va a abandonar, que vas a superar esto, y que sin importar lo que suceda, Él va a hacer que algo hermoso emerja de esta experiencia. Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue caminando un paso a la vez. Y sabe que cada paso que das, lo das con un Dios que nunca te dejará ni te desamparará. Tu familiar está en las mejores manos posibles, las manos del gran médico, el creador del universo, el Dios que habló y los mundos fueron creados, el Dios que puede hablar sanidad sobre cualquier enfermedad,
y tú también estás en esas mismas manos, sostenido, amado, cuidado, guiado. Respira profundo. Siente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, comenzando a llenar tu corazón. No porque todo esté bien todavía, sino porque sabes quién tiene el control y puedes descansar en eso. La oración por la salud de un familiar enfermo es un viaje, no un evento único. Es un camino que caminas día a día, momento a momento. Y en ese camino descubres cosas sobre Dios, sobre ti mismo, sobre la fe, que nunca habrías descubierto de otra manera. Es un camino sagrado, un camino difícil, pero un camino donde Dios se encuentra contigo de maneras profundas e inolvidables. Así que camínalo con valentía, con honestidad, con fe y con la certeza de que no caminas solo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo, con tu familia y especialmente con tu ser querido enfermo, ahora y siempre. Que veas el milagro que has estado esperando, pero si el camino toma un giro diferente, que experimentes la presencia de Dios de maneras que te sostengan a través de lo que viene. Que tu fe sea fortalecida, no quebrantada. Que tu esperanza sea renovada, no destruida. Que tu amor se profundice, no se endurezca. Y que al final de este capítulo de tu vida puedas mirar hacia atrás y ver las huellas de Dios en cada momento, incluso en los momentos más oscuros, especialmente en los momentos más oscuros, porque Él estuvo ahí, está aquí y estará ahí siempre. Amén.